Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos por Radio Cristo, la piedra angular, en su programación Jesús, mi alfarero es. Como todas las mañanas o todas las tardes siempre hablamos y tenemos que presentarnos en oración primeramente. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos entonces a presentarnos al Señor para que la palabra que Dios tiene hoy para nosotros sea viva y eficaz. Amantísimo Padre, Señor, te doy gracias por esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor, a entenderla, a dirigirla. Padre, te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que nos están escuchando, Señor, en esta noche. Padre, Señor, háblale de manera especial. Háblale, Señor, a cada oyente, Señor, y que esta palabra la pueda hacer suya. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y gracias. Amén. El tema de esta noche es cuando nuestro mundo se nos derrumba. Voy a repetirlo nuevamente. Cuando nuestro mundo se nos derrumba. Y vamos a leer un versículo bíblico clave, aunque vamos a estar hablando del capítulo 37 del libro de Génesis. Pero quiero empezar con este versículo bíblico de Génesis 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. A partir de ese versículo bíblico, yo quiero no tan solo tocar completamente la historia de José, sino yo quiero llevarle al oyente a entender que hay momentos en nuestras vidas donde nuestro mundo se nos derrumba. Hay momentos en nuestras vidas donde no entendemos qué fue lo que pasó. Hay momentos en nuestras vidas que vino como un de repente, o pensamos que vino ese de repente donde nuestro mundo se nos vino abajo. Vino problemas, tribulación, enfermedad, angustia, vino algo improvisto. Pero en esta noche yo les voy a dar, por ejemplo, bíblicos de alguien que pasó un sinnúmero de problemas, un sinnúmero de situaciones donde yo me imaginaba o donde yo me imagino que él ni tan siquiera estaba pensando en ellas. Y les quiero hablar de José. José en el capítulo 37, si conocemos la historia en forma de introducción, le voy a decir que José era el hijo menor de Jacob. Dice la palabra que lo amaba más, Jacob, su padre, lo amaba más porque lo había tenido en la vejez. Me imagino el trato que se le estaba dando a José. Me imagino que como él era el pequeño, me imagino que su papá lo consentía, pero también me pongo en la posición de José, que él vivía en su mundo como si nada hubiese pasado. Él no tenía problemas, él estaba bien, él era amado por el papá, él era el menor, el consentido. En ningún momento José se imaginó lo que le venía. De forma de introducción nada más se lo estoy diciendo. Y su papá, en las escrituras menciona que llegó cuando ya... Me voy a adelantar, pero para poder entender, él dominaba la escritura, él sabía escribir, él sabía leer porque su papá lo había enseñado. De ese punto yo quiero que ustedes vean el panorama completo. A veces hablamos de José y no vemos realmente de dónde él salió. Él no salió de un lugar donde era oprimido, donde era esclavo, donde estaba pasando hambre, donde no lo estaban consintiendo, donde era... No, él no vino de ese lugar. Él vino de un lugar donde él estaba bien, donde su vida fluía de manera tranquila. Eso era lo que le pasaba o la vida de José. Y yo me pongo a pensar, hay momentos en nuestra vida donde todo fluye bien, donde todo es tranquilidad, donde todo se ve aparentemente bien, pero nosotros tenemos que estar siempre apercibidos, tenemos siempre que estar buscando del Señor, porque aparentemente las cosas se ven tranquilas, pero el enemigo siempre está planeando
en contra de los hijos de Dios. De repente, esta tranquilidad de José, esta paz que él tenía, se empezó a poner turbia. Por eso el tema de nosotros de esta noche es cuando nuestro mundo se nos derrumba. Si yo hiciera esta pregunta a ustedes, si ustedes tuvieran la oportunidad de contestarme, me imagino que habría muchos diciéndome, mi mundo se derrumbó en el 2020, o mi mundo se derrumbó en el 2021, o en el 2019 cuando pasé cierta situación, o cuando pasé por la enfermedad, o cuando tuve la pérdida de alguien y usted sintió completamente que se encontraba solo, que no había salida, que no había esperanza. Sin embargo, en esta noche yo le digo que todo obra para bien para aquellos que creen en el Señor. Que cuando pensamos que nuestro mundo se nos derrumba, que se nos cae, el Señor va poniendo piezas. El Señor va levantando y ordenando las cosas que nosotros no vemos, pero Él sí ve. Esto era lo que le pasaba a José. A él su mundo se le derrumbó. Y él empieza el capítulo 37, discúlpenme. El capítulo 37, vemos aquí que empieza una envidia. Los hermanos sienten envidia de él. El versículo 37, capítulo 37. Versículo 2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de su hermano y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujer de su padre. E informaba a José su padre la mala fama de ellos. ¿Qué hacía José? Vemos desde el principio de que José como que pasaba cuenta de lo que sus hermanos estaban haciendo. Recuerden que le dije al principio que él era el hermano menor, él estaba tranquilo, me imagino que su papá lo que le decía, ve, observa a tus hermanos, mira cómo están, mira lo que está haciendo y repórtame lo que ellos están haciendo. Esto era algo de costumbre que él hacía. Pero la envidia se apoderó de sus hermanos. El versículo 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Por qué este dato es bien importante? Porque probablemente José no estaba pensando que sus hermanos lo aborrecían completamente. Probablemente José decía, yo voy, verifico cómo ellos están, le doy reportaje, reporto lo que ellos están haciendo a mi padre, pero en su mente no podía caber que sus hermanos ya dentro de su corazón sentía ese desprecio. No podían entender que ya ellos sentían aborrecimiento por la vida de José. Así mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros estamos buscando del Señor, cuando nosotros más estamos sometidos haciendo la voluntad del Señor, el enemigo está planeando. Hay gente que la envidia se los come y piensan a maquinar en contra de nosotros. Puede ser en la familia, puede ser en el trabajo. ¿Cuánta gente familiar ha dicho desde que me convertí? Mi familia no me habla. Desde que me convertí, ya ellos no quieren acercarse hacia mi lado. Vemos que el enemigo está planeando en contra de nosotros. A veces lo vemos y a veces no. En esta situación vino ese de repente. El enemigo estaba planeando y él ni se estaba dando de cuenta de lo que estaba planeando. Y ya en el corazón de sus hermanos le aborrecían. José no sabía de lo que ellos sentían. No se lo imaginaba.
y donde empezó a sentir, ahí es donde que viene en el versículo número 5. Él empieza con un sueño. Yo solamente les voy a decir para hablar rápido sobre lo que estaba pasando. El versículo 5 empieza con que él tiene el primer sueño. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Recuerden que solamente por él estaba dando reportaje a su papá. Ya ellos lo aborrecían, ellos pensaban, este es el consentido, este es el que reporta todo a mi papá. Pero ahora este sueño fue como que otra pajita que le cayó más a la bebida. Y dice la palabra que ahora más lo aborrecieron. Y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Y le dijo, oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Le respondió sus hermanos, reinarás sobre nosotros y señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. La gente, cuando nosotros buscamos del Señor y empezamos a hablar, hay gente que se molesta. Cuando nosotros tratamos de buscar del Señor, mira cómo es el enemigo. Hay un vacante en algo en la iglesia. Se necesita un músico o se necesita alguien que lleve la palabra. O se necesita a alguien y no aparece la persona. Y no hay nadie que pueda hacer el trabajo. De momento, llega alguien nuevo a la iglesia y tiene tanto amor, tiene tanto gozo, quiere servirle al Señor, quiere demostrar que Él está tan agradecido que Él quiere hacer para el Señor. Y se levanta y dice, yo limpio la iglesia, si me necesitan en los cánticos, canto, si me necesitan en tal sitio, lo hago. Y la gente, ¿qué hace? En vez de decir, gloria a Dios, aleluya, que trajeron un músico, que trajeron a alguien que limpia la iglesia, que trajeron a alguien que va a hacer algo para el Señor, la envidia. Tengan cuidado con la envidia porque la palabra habla de la envidia en numerosos versículos. Tengan cuidado. Se levantan contra ellos y empiezan. Pero este llegó ayer. Y mira cómo ya rápido quiere tener posición. Pero es que tú estuviste aquí todo un año y no ejerciste, no hiciste, no trabajaste. Y empieza a levantarse con esta persona la envidia. Y esta persona sin saber. Ejemplo. Solamente era un ejemplo. Esto era lo que le estaba pasando a José. José empieza el Señor a ministrarle. Hay un plan planeado para la vida de José. Se le está diciendo entre sueños, Dios le está hablando lo que va a hacer con su vida. Y es muy fácil querer, porque cuando hablamos de la vida de José, decimos, wow, qué bueno que gracias a José el pueblo de Israel quedó salvo. Y el proceso. Alguien habla del proceso. Alguien habla cuando el mundo se le vino encima a José, cuando él pensaba que su familia, la que estaba supuesto a apoyarla, la que estaba supuesto a cuidarla, lo que hace es venderla. El mundo a él se le derrumba en un instante, pero aunque nosotros lo vemos como un instante, el enemigo ya ha estado planeando derrota para los hijos del Señor y nos tenemos que cubrir en el nombre de Jesús. Y ahí empieza el primer sueño y empieza ahora a aborrecerlo más. Pero todavía él no sabe que su mundo se está derrumbando. Todavía el enemigo esto ya lo está planeando. Ya el Dios le está hablando, pero él todavía no ha sabido que su mundo se derrumbó. La envidia se describe, mire cómo se describe la envidia, como un mal sentimiento destructivo que lleva a la aflicción de espíritu. Causa problemas. Y mucha gente lo piensa como si fuera
tener sabiduría, pero esa sabiduría que ellos tienen viene del enemigo. Lo que ellos planeaban, lo que ellos sentían hacia su hermano no era de Dios. Se lo estaba comiendo por dentro. Su envidia, su coraje, su aborrecimiento no los dejaba pensar correctamente. Por eso es que Proverbios, capítulo 14, versículo 30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Se los come por dentro. Eso era lo que estaba pasando con los hermanos de José. Ellos yo creo que en ningún momento dijeron, él es el más pequeño, hay que cuidarlo, hay que defenderlo. Dios lo está utilizando. Él está teniendo sueños porque el Señor quiere trabajar en la vida de él. El Señor va a hacer grandes cosas con José. No, ellos no pensaron así. Ellos empezaron en aborrecerlo. Pero mira, ¿qué se cree este? ¿Qué se cree con estos sueños? ¿Qué se cree esta persona? ¿Qué se cree José? Que ahora va a nosotros a adorarle. Que ahora nosotros en algún tiempo nos arrodillaremos delante de él. ¿Qué se cree José? Mira lo que hace la envidia. Mira lo que destruye el corazón de ellos. Y todavía José, sin darse de cuenta de lo que estaba pasando. Y vuelve y él dice, ahora va a tener un segundo sueño. Ya lo merecían desde el principio por estar hablándole al papá de lo que ellos hacían. Con el sueño más se molestaron. Ahora viene con el segundo sueño. En el versículo 9 dice, soñó aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tu tierra, en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. José tuvo un sueño. Ahora tiene el segundo sueño. Ahora no tan solo son los 11 hermanos que él ve, porque primero eran las espigas, ahora ve que el sol y la luna. Y el papá le dice, ¿será que yo y tu madre también nos vamos a postrar delante de ti? Y los hermanos todavía se sintieron más molestos todavía. Todavía estuvieron más molestos con él. Pero su padre se quedó meditando. ¿Qué será el sueño? Recuérdense que Dios nos habla a través de sueños también y nos dice los planes que tiene por nosotros. Lo que pasa es que nosotros sentimos que el Señor tiene plan con nosotros, nos da un sueño y queremos que ese sueño se cumpla, que ese sueño el Señor no los conteste. No, el Señor dijo que me iba a dar una casa y queremos la casa ya mañana. Y el Señor me dijo que me iba a dar un carro y queremos el carro al otro día y no sabe de cuenta que el Señor te da el sueño, te da el final. El Señor te da el final. Pero el proceso tienes que pasarlo. El proceso tienes que caminarlo. Conocían el final a través del sueño, pero no sabía lo que él iba a pasar. No sabía. Mire lo que dice Primera de Pedro. Vamos a buscarlo rapidito aquí. Pedro. Capítulo 1, versículos 5 y 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Cuando usted piensa que vino ese de repente, cuando usted piensa que vino de la nada, porque muchas personas piensan, yo estuve tranquilo en mi hogar y de repente pasó esto. Yo estaba en la iglesia y de repente recibí esa llamada. Yo estaba haciendo esto y de repente sucedió esto. Para nosotros nos sentimos como si fuera un de repente, pero el enemigo estuvo planeando nuestra derrota. Pero ustedes tengan tranquilo, porque mientras el enemigo está planeando cómo nos destruye, el Señor va a utilizar lo mismo para la gloria de Él. Así es que trabaja el Señor. Cuando el enemigo piense que nos tiene ya derrumbado, el Señor está levantando banderas en nuestras vidas. Por eso Él no se imaginaba, José no se imaginaba lo que le esperaba. Pero yo le estoy diciendo que dice la palabra que sé sobrios. ¿Cómo tenemos que ser? Sobrios. Velad. Todo el tiempo tenemos que estar en comunión con el Señor, porque no sabemos. Yo no sé lo que el enemigo está planeando, que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero yo tengo que estar sobrio y velar, porque vuestro adversario anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahora, mira lo que pasa. Hay conspiración contra José para matarle. Los hermanos lo ven desde lejos. En el versículo 18. Yo no quiero llevar esta historia con mucho detalle, porque lo que yo les quiero decir sobre esta historia es que aunque nuestro mundo se vea que se nos derrumba, a que nuestro mundo se vea que no hay esperanza, el Señor nos va a dar la victoria. En el versículo 18 del capítulo 37, para los que me están escuchando ahora, estamos hablando del tema cuando nuestro mundo se nos derrumba. Mira cuando ellos empiezan a conspirar, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de llegar cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Conspiraron contra él para matarle. Sabe que el enemigo, la gente a veces conspira contra nosotros. Usted empieza un trabajo y la gente empieza, mira la que llegó nueva. Mira, vamos a hacerla que la despidan. Vamos a hacerla porque ella dice que es cristiana y se cree la más santita. Y mira, vamos a hacerla, ella se cree especial porque es cristiana, y empiezan a conspirar en contra de nosotros. Eso es lo que hace el enemigo. Empieza sentimos la opresión a veces en el trabajo, cuando empiezan a decirnos, a ver cómo caemos, a ver cuál es la falla, cuál es el defecto. Eso es lo que hace el enemigo. Habieron algunos ejemplos de personajes bíblicos que le vino ese de repente, ¿verdad? Que le vino que ellos no sabían ni por qué habían venido. ¿Se acuerdan de Job? Job. Le llegó la enfermedad, los hijos murieron. Ese de repente para su vida, ya el enemigo estaba planeando eso. Ya él había ido delante de Dios y le había dicho, mira, te has considerado a tu siervo Job. Porque lo tiene todo, por eso es que te sirve. Job ni sabía ni se enteraba de lo que estaba pasando hasta que le vino ese de repente, hasta que le vino la desgracia, hasta que le vino eso. Pero en todo eso el Señor al final lo prosperó, el Señor le devolvió. Por eso hay que ser sobrio y velad. ¿Quién otra persona conspiraron contra ella? Ruth. Esther, perdónenme. Esther. Amán no había dicho que quería matar a todos los judíos. Y ya él había conspirado, había pensado, y sin embargo, hizo su propia horca y para él mismo fue.
La gente, la maldad, el enemigo está conspirando entre los hijos del Señor. Cuando hay propósito, cuando el Señor quiere levantarte, cuando el Señor quiere hacer algo contigo, cuando el Señor quiere utilizarte porque hay bendición, porque hay un plan, porque hay un propósito en tu vida. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Había una bendición. A través de José se iba a salvar el pueblo de Israel, pero sin embargo, lo que el enemigo lo trató de usar para de perdición, el Señor lo utilizó para bien. Cuando ellos conspiraron contra José, ellos dijeron, los vamos a matar. Mira, por ahí viene este, por ahí viene aquel, por ahí viene el soñador. Le dijeron, por ahí viene el soñador. Porque ya le pusieron estampa, ya le pusieron nombre, ya le dijeron, ya no lo llamaron por José, ya le dijeron, no, por ahí viene el soñador, el que se cree que nosotros le vamos a servir. Por ahí viene, vamos a matarle. Porque él se cree el favorito, porque papi le hizo unas túnicas, porque... Y a veces el mundo viene y dice, por ahí viene el cristiano, por ahí viene ella, que se cree la cristiana, o por ahí viene el músico, o por ahí viene el que predica. Y quieren conspirar en contra de nosotros. Y eso era lo que, con ese desprecio, ellos le decían, por ahí viene esto. Ellos no pensaron que era su hermano. Ellos no pensaron que con él era que tenían que orar, que tenían que ayudarlo, que tenían que fortalecerlo, que el Señor tenía propósito para la vida de José. No, la envidia los cegó. Cuando nuestro mundo se derrumba. El 20 y el 21, ya ellos estaban planificando bien cómo hacer. Mira, sus pensamientos ya eran erróneos. Dice, ahora pues, venid y montémosles y echémosles en una cinterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Lo vamos a matar. Lo vamos a echar en la cinterna y después le vamos a decir que una bestia lo devoró. Y ahora vamos a ver dónde va a quedar el soñador. Vamos a ver si ese sueño se va a cumplir. Eso era lo que ellos estaban diciendo. Ellos dijeron, vamos a ver ahora si yo me voy a postrar delante de José, pues si él está muerto. Yo me encargaré de quitarle la vida. Pero el Señor tenía un plan y cuando el Señor tiene un plan, cuando el Señor abre una puerta, no hay enemigo que la cierre. Cuando el Señor tiene algo con usted, aunque se levante quien se levante, el Señor lo protege, el Señor lo cuida, el Señor la situación que pasará, lo tornará para bien. En el versículo 23 se derrumba el mundo a José. En el versículo 23, él se dio de cuenta ya que su mundo se derrumbó. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José de la túnica de colores que tenía sobre sí y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Ellos le querían quitar la vida de un instante. Pero ¿qué pasó? Esa cisterna estaba vacía. Y se sentaron a comer el pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Gala, y a sus camellos traían aroma, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces ellos pensaron, esto es que los voy a vender. Pero yo me imagino, porque lo leemos rápido, yo me imagino en ese momento que José está tirado en la cinterna, que le quitaron, lo despojaron de su túnica. ¿Qué estaba pensando? El Señor, ¿pero qué pasa? Y los sueños que tú me diste, Señor, cómo mis hermanos están en contra de mí, Señor, pero ¿por qué ellos me están haciendo eso? Yo me imagino todas estas preguntas, Señor, ayúdame, no sé qué es lo que está pasando, mi familia, la que está supuesta a protegerme, me ha tirado aquí, estoy solo, con hambre, con frío, no sé qué hacer, mi mundo se me fue, estoy a la deriva, según él. Según él. Pero como le dije, el Señor tiene propósito. A él se le había dado un sueño, el Señor lo iba a cumplir. Ellos habían conspirado en contra del hermano, la familia, los que estaban supuestos a levantarlo, habían conspirado en contra de él, pero el Señor los va a levantar.
Rubén trató de que no le hicieran daño, o sea, que no lo mataran. Pero cuando fue a buscar a José, no lo encontró en la cisterna y se preocupó y empezó a buscarlo. Ellos lo habían vendido a Egipto. Pero mire cómo ya el Señor ya empieza a tomar las cosas diferentes. De rico, de próspero, de tranquilidad, de lo normal en su vida, llegó a un pozo solo, sucio, me imagino, raspado, rasguñado, botando sangre, porque no fue que lo colocaron en el pozo, sino que lo tiraron al pozo, que le despojaron sus vestiduras, que ahí José estaba, me imagino, imaginándose, su mundo se derrumbó. Lo vendieron a Egipto. Imagínense, su propio hermano, lo vendieron a Egipto. Y ahora es esclavo. De rico a esclavo. Así. De tenerlo todo a no tener nada. Esclavo de Potifar. Pero el versículo clave que yo leí empezando la predicación, el 39:2, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Con quién estaba José? ¿Quién estaba con José? Jehová. En la situación, en la oscuridad, en lo que pensaba que no iba a haber propósito, el Señor estaba con José. Y fue varón próspero. Y muchas veces pensamos que la prosperidad tiene que ver con dinero. La gente solamente piensa que tener prosperidad tiene que ver con dinero. Ah, no, yo quiero ser próspero, yo quiero tener una casa, una mansión, una grande. Y empiezan a hablar de prosperidad. Y mira lo que dice la palabra, no lo digo yo. Dice que ahí, siendo esclavo, ¿cómo una persona esclava va a ser próspera? Porque hemos malinterpretado la palabra prosperar. Y pensamos que es sinónimo de riqueza. Pero ahí, siendo esclavo, el Señor lo bendecía. Era varón próspero. Y ahí es que tenemos que entender. Tenemos que entender que la prosperidad no es dinero. La gente solamente piensa, no, sino lo que tú haces, ahí donde tú estás, el Señor te ve y te bendice y trae agrado. Y Potifar vio las cualidades que tenía este joven, porque el Señor se encargó, el Señor le demostró a él, a Potifar, que con quien él estaba era una persona de Dios. Él era, en todo lo que hacía él, lo hacía bien. En todo lo que hacía José, lo hacía para el Señor. Dios lo prosperaba en todo lo que hacía. Cuando también se levantó la esposa de Potifar y lo metieron preso por algo que él no hizo. El dolor, me imagino, de esa prueba. Qué dolor. Y sin embargo, ahí, preso, también Dios los prosperó. Ahí preso también Dios los prosperó. Ahí preso se encargó de los presos. Ahí presos había favor de Dios. Ahí había prosperidad. Cuando su mundo se derrumbó, el Señor siempre tuvo cuidado de él. Cuando nuestro mundo se nos viene encima, el Señor tiene cuidado de nosotros. Eso que está pasando, esa dificultad, ese despido, esa ira, esa situación que están presentando, el Señor tiene el control y Él va a tornarlo para bien. Él va a mover piezas, Él va a utilizarlo. Usted manténgase firme, no deje al Señor, no diga Señor por tu culpa, no diga Señor mira lo que me está pasando y ahora me voy de la iglesia porque ya no, al contrario, busque más del Señor, porque en todo lo que hemos leído, en todo lo que hemos hablado de José, cuando su mundo se derrumba, cuando sus hermanos lo ponen, sienten la envidia que él ni tan siquiera estaba pendiente o sabía de lo que estaba pasando, lo encierran, lo ponen en
pozo sin agua, lo dejan allí, lo venden. No leí en ningún momento que él dijo, Señor, y le empezó a pelear o le empezó a discutir o le dijo tu culpa. No, en ningún momento yo veo esto en la palabra, pero sí veo que dice la palabra que Dios estaba con él. Que eso me hace sentir a mí, que el Señor no me deja. Que el Señor está conmigo, que en la situación difícil Él está conmigo, que en el problema Él está conmigo, que en donde quiera que yo me pare, en lo bueno está conmigo, pero también en mi dificultad está conmigo. Que cuando el propósito, cuando el plan de Dios está en mi vida, se tiene que cumplir, se va a cumplir. Y tuvo que pasar todo esto, aunque Él sintió que su mundo se derrumbaba. Cuando él sintió que no podía más, el Señor lo prosperaba. No esté pensando que quiere prosperidad con una casa, con materialismo, con lujos. Mira el Señor. Si Dios prosperó a José siendo esclavo, siendo preso, pues así lo dice la palabra. Él estaba preso y el Señor lo prosperó. Él era esclavo de Potifar y el Señor lo prosperaba. En las circunstancias, el Señor estaba con él. Su mundo, aunque ya dejó de rico a pobre, el Señor nunca lo abandonó. Nunca, nunca. Estuvo con él. Vemos la mano del Señor en nuestras vidas, en las circunstancias. Vemos la mano del Señor en la pérdida. Vemos la mano del Señor cuando nos despiden de un trabajo. Vemos la mano del Señor cuando nuestra familia se va en contra de nosotros porque el enemigo ha nublado su vista. Vemos la mano del Señor en todo momento porque el Señor no nos deja solos. Mientras el enemigo, como leía al principio en Primera de Pedro 5:8, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El Señor va a buscar cómo sacarlo, va a utilizar eso y lo va a levantar. Por eso dice en Efesios 6:18. Mira lo que dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo hay que estar? Orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. Miren el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir ¿el qué? El día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este versículo que les acabé de leer de Efesios es la clave. No dice que no vamos a pasar la prueba. No dice que no vamos a tener los días malos. Le dije que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice,
pero también dice que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor, que tenemos que vestirnos con la armadura del Señor, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra gobernadores de tinieblas de este siglo. Por eso es que nosotros tenemos que estar completamente buscando del Señor para que cuando venga el día malo, cuando venga el de repente, porque para nosotros va a ser como el de repente, porque nosotros no sabemos lo que el enemigo está planeando, pero por eso es que tenemos que orar, tenemos que velar, porque no sabemos. Y nosotros cuando nos sometemos a la palabra del Señor, cuando buscamos al Señor, el Señor nos va a guardar, el Señor va a tornar la situación para bien. No se sabe, muchas veces he escuchado a gente, mira, pasó esta situación, hubo una pérdida en mi familia y por esto que pasó, mi otra persona se convirtió, llegaron al Señor, mamá, papá, la situación esta pasó y el Señor lo tornó para bien porque esta persona a lo mejor nunca iba a escuchar de Cristo y a través de que pasó esto, mira, se salvó. El Señor tiene planes de bien y no de mal para usted. La promesa, el cumplimiento de José, qué lindo era el sueño de él. Soñé esto. Vi que la luna y las estrellas se inclinarían ante mí. Ay, qué lindo. El Señor me va a dar esto. El Señor me va a prosperar. Probablemente ustedes me sirvan, pero el precio, el proceso. Pero el Señor no lo dejó solo en el proceso. El Señor no dijo, te voy a dejar. Al contrario, en todo lo que hacía José, lo prosperaba. En esta noche yo les voy a decir que cuando usted sienta que su mundo se derrumba, cuando usted sienta que no hay esperanza, cuando usted venga ese de repente de malas noticias, cuando usted vea que el trabajo conspira con usted, que lo traten, que dicen por ahí viene la cristiana o por ahí viene fulanita de tal y empiecen a recuerde que el Señor tiene plan de bien y no de mal, que lo que Él ha prometido en su vida se tiene que cumplir, que el Señor no lo va a dejar solo, que está contigo, así como estuvo con José, así mismo va a estar contigo en las buenas y en las malas. Este mensaje que yo traigo hoy, yo no sé para quién es, pero el Señor está hablando. El Señor quiere que sepas que en el momento de aflicción, que en tu momento de que pienses que de dónde vino esto, de este dardo del enemigo que llegó y se lanzó en la vida mía y no sé qué hacer, que usted clame al Señor, que no torne su mirada atrás, que diga, Señor, tú eres mi ayuda, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, en ti yo he confiado, que el Señor lo cubra. Usted se aferra a la mano del Señor, usted no lo suelta, usted está con Él, porque el Señor no lo va a dejar solo. El Señor va a estar con usted. El Señor quiere cumplir su promesa, quiere cumplir lo que ha dicho en su vida. Lo que ha dicho, Él lo va a cumplir. El enemigo puede cerrar puertas, pero con puerta que Dios abre, no hay enemigo, Dios lo reprenda, que la pueda cerrar. Vamos a orar para que el Señor hable a su corazón, no se sienta solo, que Dios le dé esa fortaleza. Antes de terminar, déjame leer Proverbios 19:21. Que lo tenía escrito aquí, Proverbios. Diecinueve, 31. 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El consejo de Jehová permanecerá. La bendición de Jehová permanecerá. El propósito que Él tiene en su vida permanecerá.
Amantísimo Padre, Señor, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos recuerda, Señor, a través de la vida de José, que aunque nuestro mundo parezca derrumbarse, Señor, tú tienes propósito, Señor, para nuestras vidas, que tú no nos dejas solo, que estás con nosotros en toda la situación, Señor, que tú estás abriendo puertas, Padre, Señor, que estás con nosotros como poderoso gigante, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor, a estar firmes, a velar en todo momento para cuando venga el día malo, Señor, podamos, Señor, vestirnos, Padre, Señor, de la armadura de Cristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por los hermanos que están escuchando, Padre, Señor, que esta palabra, Señor, afirme más su fe, Señor, y que se den cuenta, Señor, que todo obra para bien para aquellos que en Él creen, Señor. No nos despedimos de tu presencia, pues tu presencia nos acompaña siempre. Solamente nos despedimos de este lugar. Hasta la próxima reunión. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y gracias. Se despide su hermana en Cristo, Claribel Rosado. Dios le bendiga.